chicos, buenos días, Piero, Fernanda. Tenemos a Henry, ¿qué más? Juan, Rubila, muy bien. A ver, ante todo esto, vamos a ver, chicos, como dice en el mensaje, si fuera posible, se pudiera abrir algunos videos, ¿no? Para poder hacer la clase un poco más dinámica, ¿no? Ya que a veces, bueno, con uno solo nada más, es como que, ¿no? Se habla de manera muy personal, ¿no? Muy monótono, ¿no? Además, bueno, como la vez pasada también dije, si tienen alguno de ustedes preguntas del tema pasado, ¿no? De la semana pasada que tuvimos el tema de comunidad primitiva en los Andes, ¿no? Hagan llegar, ¿no? En este caso, ya sea por audio, no principalmente por audio, ¿no? Para poder ser más directo, ¿no? Para estar evitando escribir todo eso. Y para empezar a ver lo que es el tema del día de hoy, ¿no? ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta de la semana pasada? ¿Han revisado las preguntas del material? ¿Alguna pregunta que no haya quedado claro ahí? ¿Y ustedes? A ver, chicos. Edison, Juan, María Henry, María, ¿alguien de ustedes tiene alguna pregunta? Ningunos. Ya, a ver. Chicos, estas clases para que obtengan mayor, se puede decir, resonancia, mayor impacto, tiene que ser en base a lo que es la conversación dinámica, ¿ya? Porque si es solamente una cuestión unidireccional, en que solamente el profesor habla, eso, ¿no? Dejaría bastante de lado lo que es importante, ¿no? El diálogo constante entre nosotros, ¿no? Por ello, yo les sugiero a ustedes que, por ejemplo, para la siguiente semana nos toca Egipto, ¿no? ¿Ok? Ustedes revisen el tema de Egipto y tengan ustedes las preguntas de que tienen que hacer de ese tema, ¿no? O también revisar el tema que ya desarrollamos, en este caso Mesopotamia, y también anotar inquietudes, preguntas, ¿no? Para de esa manera poder hacer más dinámica esto, ¿ok? Porque de lo contrario va a ser un poco más, va a ser menos fructífero la clase, ¿no? Y otra cosa importante, ¿por qué digo del video? No es por cuestión de verlos, ¿no? Sino porque en esta condición de estar así, ¿no? Cerrar el video, da la posibilidad de que, bueno, yo dejo encendido la computadora y, bueno, me voy, ¿no? O sea, no hay nadie en mi casa, ¿no? Me voy. Entonces, nosotros estamos en una situación bastante difícil, ¿no? Estamos atravesando el país. Y, y tenemos que poner bastante esfuerzo. O sea, nos tenemos que esforzar mucho más de lo que hacíamos cuando estábamos en la academia en presencia. ¿Te das cuenta? Entonces, esto nos da bastante para que es un relajo, ¿no? Entonces, podemos relajar. Si en la academia, estando presente, nos relajamos, imagínate, pues no, acá, ¿no? Entonces, chicos, yo sí sugeriría que se abrieran los videos para de esa manera poder, ¿no? Estar más contacto, ¿no? A ver si en el transcurso de la clase puedan servir. Ok, muy bien. Empezamos en este caso. Vamos a empezar a desarrollar el tema, ya, en base a lo que es el tema de lo que es el esclavismo, ¿ya? O sea, el esclavismo es el tema general, ¿ya? Es el panorama general de toda la clase. Tiene que ver con un periodo de más o menos 5.000 años de historia, ¿ya? El esclavismo se inicia allá en el cercano oriente y más o menos aproximadamente a los 4.500 años antes de nuestra era, ¿ya? Y va a durar hasta la caída de Roma, que ocurre en el año 476 después de nuestra era. O sea, hablamos de 5.000 años de historia. Es el esclavismo, así de manera general, ¿ya? Esclavismo. Ahora, el esclavismo atraviesa por diversos periodos, etapas, o sea,
este sistema llamado esclavismo evoluciona, ¿ya? Así como, por ejemplo, ustedes saben que en la actualidad nos encontramos en el periodo llamado capitalismo y también evoluciona. No es lo mismo el capitalismo del siglo XVII con el capitalismo del siglo XIX con el capitalismo del siglo XXI, La ¿ya? bestia y la bella. Son capitalismos diferentes, El bello ¿ya? y la bestia. Estos capitalismos van a tener que ¿no? evolucionar porque sus fuerzas de desarrollo, o sea, las herramientas, los recursos que cuentan, van a empezar a avanzar, ¿no? Vean el caso de, por ejemplo, no era lo mismo una fábrica en el siglo XVI, en 1500, y una fábrica pues actual, y en el siglo XVI ni siquiera se le llamaba fábrica todavía, se le llamaba talleres, ¿no? Entonces, pero era igual, era capitalismo, ¿ya? Igual pasa con el feudalismo, ¿no? El feudalismo del siglo VII, VIII, no es lo mismo el feudalismo del siglo XIII, ¿no? Es un feudalismo diferente. ¿Por qué? Porque el desarrollo de las fuerzas productivas, ¿no? Herramientas, maquinarias, tecnología, ciencia, va evolucionando, ¿no? Y eso hace que el sistema también evolucione. Por eso el esclavismo también evoluciona, ¿ya? No es lo mismo el esclavismo en Mesopotamia, no es lo mismo en Egipto, no es lo mismo de Grecia y no es lo mismo en Roma, ¿ya? Entonces, el tema en general es esclavismo, ¿ya? Ahí vamos a ver culturas como Egipto, Mesopotamia, Grecia, vamos a ver Roma, ¿ya? Y en algunos ciclos, cuando antes pues se dictaba, por ejemplo, San Marcos solamente pedía 5 cursos para un examen de admisión, también desarrollamos Persia, desarrollamos hebreos, ¿no? Se desarrollaba también China, India se desarrollaba, ¿no? Pero actualmente ya como que, ¿no? China, India, tiempo que San Marcos no pide, ¿no? Que no pide. Quizás más adelante, ¿no? Podamos hacer un seminario, ¿no? De estos temas que son ya temas adicionales, ¿ok? Muy bien, empezamos con lo que es el esclavismo, ¿no? El esclavismo dice es la segunda forma de organización de la sociedad humana o también llamado modo de producción, ¿ya? Esa forma de conceptualizar el esclavismo, decirle, es una forma de organización de la sociedad humana, claro, es correcta, ¿ya? Pero el término adecuado es modo de producción. ¿Por qué? Porque los seres humanos, desde que son seres humanos, desde que empezaron a ser seres humanos, ellos han desarrollado lo que son formas o maneras de producción. O sea, lo que el humano nunca va a dejar de hacer es producir sus herramientas, producir su ropa, producir sus alimentos, ¿no? Sus medios de subsistencia. Y lo que cambia a nivel de la historia es el modo, cómo lo hace, o sea, cómo produce esas cosas. Si lo produce de manera conjunta, como hemos visto nosotros en la comunidad primitiva, cuando los humanos pues no se juntaban todos y todos trabajaban en conjunto utilizando las mismas herramientas, ¿no? Y lo que obtenían entre ellos se distribuían. Esa era la comunidad primitiva. Entonces, pero con el tiempo, esa forma de producir los medios de subsistencia, viviendas, alimentos, ropas, herramientas, etcétera, va cambiando. ¿Por qué? Uno, por el nivel de desarrollo del conocimiento. Y dos, por la explotación, o sea, quiénes son los que van a producir. Y en el caso del esclavismo, como dice abajo, la contradicción principal va a ser esclavo y esclavista. O sea, en este sistema llamado esclavismo, el elemento productor más importante va a ser el esclavo, ¿ya? Y ahí es donde dice el concepto, donde se inicia la explotación del hombre por el hombre. O sea, unos humanos van a ser explotados por otros humanos. Por ese motivo es que en la imagen que vemos al costado, vemos, ¿no? A un grupo de humanos que están pues siendo explotados en base a la construcción de viviendas, de templos, ¿no? Entonces, pero ¿por qué ellos son explotados y ellos no? ¿Por qué ellos están trabajando y ellos no? Por esa relación de la contradicción, ¿no? Hay un sector que es dominante, pero ¿por qué es dominante? ¿Por qué ellos que están aquí son dominantes? Porque ellos, en este caso, tienen el control de los medios de producción. ¿Y qué es eso? Ellos controlan las herramientas, ellos son dueños de las tierras, ellos son dueños de los ejércitos, ellos son dueños del Estado, son dueños de las leyes, ¿ok? Por eso es que dominan. O sea, el esclavista es esclavista porque tiene algo que le permite dominar al otro. ¿Y el otro qué es? El otro pues simplemente es una herramienta humana. O sea, el esclavo es simplemente un instrumento más, es como un objeto más.
¿Te das cuenta? Por eso es que en este sistema se habla de la objetivización del ser humano, la cosificación. ¿Qué es la cosificación? Que se vuelve una cosa. Ya, este hombre, este esclavo, es como una soga más, como una rueda más. Ya no lo consideran ni siquiera humano. Para ellos no tiene alma, no existe. Y eso los filósofos griegos mismos empezaban a debatir si el esclavo tenía alma o no tenía alma, ¿no? En el sentido de que si no tenían, no podían ser igual que yo, porque yo tengo, no, conciencia, tengo alma, pero él no. Por eso es que es el peor sistema creado por lo que es la sociedad humana, ¿ya? A ver, dice características, dice el esclavo es considerado como una herramienta, claro, lo que decíamos, ¿no? El esclavo es una herramienta más, es un martillo, es un yunque, ¿no? Es uno con el cual golpear, ¿ya? El esclavo no recibe nada de la producción, no, dice, mira, el esclavo no recibe nada de la producción. O sea, todo lo que se obtiene, todo lo que se obtiene con el trabajo del esclavo, solo que se lo va a quedar solamente el sector dominante, o sea, los dueños se quedan. Si es un esclavo agrícola, todo lo que se cosecha lo recolecta el dueño de la tierra, ¿no? Si es un taller, todo lo que produce el esclavo se apropia el dueño del taller, ¿no? ¿Ok? Y así sucesivamente. Dice, la ciencia es controlada por los especialistas llamados sacerdotes. Claro, la monopolización del conocimiento. Ahí siempre yo te repetía, cuando hacía mis clases en la academia, siempre repetía esta frase que decía, ¿no? De que el conocimiento es poder. Ya, el conocimiento es poder. Y los sacerdotes saben eso. Los sacerdotes manipulan el conocimiento, manipulan el saber en beneficio de controlar a los esclavos en base a ese conocimiento, a través de los mitos, las leyendas, los cuentos, ¿no? Los relatos fantasiosos, ¿no? Y eso hasta ahora se ve, ¿no? Por ejemplo, a los niños, pues, ¿no? Se les cuenta relatos que les busquen, ¿no? Manipular un poquito su mente para manejar ciertas conductas, ¿no? ¿No? Si no duermes rap, va a venir el cucu, ¿no? O va a venir el tal, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque le manejamos su mente, ¿no? Entonces, y esa ¿en base a qué? En base a la ignorancia, pues. Luego el niño crece y te va a decir, el cucu no existe, ¿no? El monstruo no existe, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya entendió, comprendió. Pero si tú le mantienes en la ignorancia, eso va a ser perfecto para la dominación, ¿ya? Por ese motivo es que el sector dominante se encarga de ese conocimiento, de esa ciencia, ¿no? Y lo guarda, lo va a guardar bajo secretos, ¿no? Y va a crear leyendas de maldiciones, todo eso aquel que pretende acercarse un poco a ese conocimiento, ¿ya? Dice, los esclavistas buscan apropiarse de una gran cantidad de esclavos por el nivel de desarrollo de fuerzas ejecutivas. ¿Cómo es esto? O sea, que como las herramientas no son tan avanzados, ¿ya? Entonces necesitan una enorme cantidad de esclavos para garantizar la producción, ¿ya? Ellos dicen de que si mientras más esclavos tengamos, mayor producción, ¿sí o no? Pero en cambio, ¿qué va a pasar en sociedades futuras? Por ejemplo, ya hablamos del siglo 5, 10, 13, 15, 20, ¿no? En las cuales al humano ya se le empieza a alejar de la producción. O sea, actualmente hay menos trabajo humano y más trabajo de máquinas. Pero en este sistema esclavista hay más trabajo de esclavos, de humanos, que de máquinas. Por eso es que como la fuente principal de producción es el humano, entonces se buscaba tener una gran cantidad de esclavos, pues, ¿ya? Y como esos esclavos era necesario controlarlos, manejarlos, someterlos, entonces era necesario contar con un ejército fuerte, ¿no? Un estado fuerte, ¿ya? Un estado centralizado bajo el poder de un rey, de un sacerdote, de un faraón, ¿no? De un emperador para que pueda controlar a esos esclavos, ¿ya? Dice, mecanismo de explotación, de obtención de esclavos. ¿Cómo se obtiene un esclavo? Se obtiene a través de las guerras de expansión. Pero el esclavo no por voluntad propia va, pues, no a decirse que yo quiero ser esclavo, ¿no? Yo quisiera ser, de chiquita yo quisiera ser esclavo. Nadie, pues, va a desear ser esclavo, ¿no? ¿Te das cuenta? Esto no es por vocación, ¿ya? Esto es por sometimiento, por dominio, ¿ya? El esclavo es sometido en base a la fuerza, ¿ya? Las guerras, ¿no? Te dominan, entonces, también hay, entonces, obviamente que la guerra puede ser de manera directa por un estado a otro estado, ¿no? O sea, por ejemplo, imagínate, Roma invade a la península de España, entonces, bueno, pues, ¿no? A los hispanos, ¿no? A los que en ese caso vivían en ese lugar, los va a esclavizar, ¿no? Pero también había invasiones de manera particular. O sea, ¿cómo es eso? O sea que,
Por ejemplo, una persona que tiene riquezas, tiene poder, ¿no? Reúne su propio ejército particular y hace su propia guerra particular, ¿no? Invade por su propia cuenta. Y los que captura los va a vender, o sea, ellos son los comerciantes de esclavos. ¿Te das cuenta? O sea, ellos van a hacer sus propias guerras particulares. Por eso es que también el comercio era un fuente de producción de esclavos, porque había gente que iba a cazar esclavos, ¿no? Para venderlos, ¿no? O también podía haber esclavos por deuda, ¿no? O sea, los esclavos por deuda eran personas de la misma ciudad, del mismo lugar, que se endeudaban con alguien y como no podía pagar, entonces una de las penas era pues que te vuelvan esclavo, te convertían en su esclavo, ¿ya? Entonces esos son los mecanismos de control del esclavo, ¿ya? Tipos de esclavitud. Tenemos el esclavismo patriarcal, masificado y particularizado. Esos tres tipos de esclavitud, ¿ya? A veces se dan en la misma sociedad, o sea, ¿cómo es esto? Por ejemplo, en el caso de Egipto, ¿no? En Egipto, cuando todavía Egipto recién está surgiendo, ¿no? Recién están haciendo las primeras ciudades, ¿no? Llamados nomos, era esclavismo particular, patriarcal, perdón, ¿ya? Luego, cuando ya Egipto se hace mucho más fuerte, ¿no? El Estado asume el control del esclavo, ¿no? Y cuando ya se vuelve particularizado es cuando ya los mismos señores, los mismos egipcios, las mismas personas, son tan poderosos que ya pueden controlar a sus propios esclavos, ¿te das cuenta? Y eso también se ve en Grecia, ¿ya? En Grecia. En Grecia, por ejemplo, tú recuerdas las leyendas antiguas de Grecia, hablan de que los antiguos héroes tienen a sus esclavas viviendo junto con ellos, ¿ya? Es el esclavismo patriarcal, ¿ya? Pero luego cuando, por ejemplo, Grecia llega ya a etapas de Atenas, o antes todavía en la época de la guerra de Troya, todo eso, y es un esclavismo masificado, ¿no? Y cuando ya llegamos a Atenas, Esparta, ya es esclavismo particularizado. O sea, por eso, esas tres etapas se dan en el desarrollo de la misma sociedad, ¿no? Sino que, ¿cuál es la diferencia? Que en el esclavismo patriarcal, el esclavo es parte de la familia, ¿no? Y eso se ve claramente en lo que son los hebreos. Por ejemplo, ustedes recuerdan la historia de Abraham, ¿no? Que no podía tener hijos y tuvo su hija con una esclava, ¿no? Una imagen se ve ahí, ¿no? Tuvo su hijo, su primer hijo lo tuvo con una esclava y la esclava vivía con ellos, ¿ya? Entonces, por eso es que ese es el tipo de esclavismo patriarcal, ¿no? Donde el esclavo es parte del grupo, parte de la manada, ¿no? ¿Okay? Parte ¿no? Del clan, del tribu, se puede decir en este caso. En cambio, en el masificado, el Estado asume el control, el Estado es el instrumento. ¿Por qué? Porque es el único que tiene los medios suficientes para controlar a través de ejércitos, ¿ya? Y en el particularizado ya son la propiedad individual, propiedad personal, propiedad familiar, ¿no? En Roma, por ejemplo, ¿qué le regalaban a un chico o chica que asumía edades? Esclavos, ¿ya? Y él se encargaba de su control, ¿no? De su familia, él mismo se encargaba de control, ¿ya? Son las tres etapas del esclavismo. Empezamos con lo que es la primera sociedad esclavista, llamado Mesopotamia, ¿ya? Dice en el actual país de Irak, en la fotito se ve, ¿no? Lo que actualmente es Irak. Este es el Golfo Pérsico, ¿ya? Esta región de aquí es lo que se llama Irak actualmente, ¿ya? Tenemos lo que es Arabia Saudita, ¿ok? Acá está la región de Palestina, la zona muy conflictiva, que luego te vamos a tocar un poco sobre esto, ¿no? Y aquí tenemos la zona de Egipto. Entonces, actualmente en lo que se llama Irak, ahí floreció esta sociedad llamada Mesopotamia, ¿no? Pero ¿por qué se llama Mesopotamia? Chicos, Mesopotamia no es una cultura, ¿ya? O sea, si por algún lugar, por ahí alguien te pregunta, ¿cómo se llamaba el rey de Mesopotamia? Mándala a volar, ¿ya? Porque no sabe lo que está hablando. Mesopotamia no es una cultura, Mesopotamia es una región, es una zona. Como dice abajo, los griegos denominaron a esta región de Irak Mesopotamia, que quiere decir región entre dos ríos. Meso, entre pótamos, ríos, ¿ya? A esta región le van a llamar así Mesopotamia, porque en este lugar, aquí justo aquí en la imagen se ve, hay dos ríos, el río Éufrates y el río Tigris. Ya dos ríos, ¿no? Éufrates y Tigris. Y es en este valle de estos ríos, entre estos ríos, surgieron un conjunto de sociedades y culturas, ¿ya? Tenemos los sumerios, ¿no?
tenemos los acadios, los babilonios, los asirios, que a todos estos pueblos, los griegos que vivían por aquí, le dijeron sociedades mesopotámicas. ¿Te das cuenta? Por eso es que Mesopotamia, claro, es una región, es una zona. Es como decir sociedades andinas. ¿Te das cuenta? Pero cuando digo sociedades andinas, me refiero a sociedades que están en la región de los Andes, ¿sí o no? En la cordillera de los Andes. Igual también aquí, sociedades mesopotámicas, sociedades que están en la región de los ríos. ¿Te das cuenta? Y existen dos zonas. La parte de abajo, la parte de abajo, la parte que está media amarillita, es la región sur, ¿ya? La región llamada Caldea, la región Caldea. Y el norte es la región asiria, ¿no? Por eso en algunos libros vas a encontrar no como Mesopotamia, sino como sociedades caldeo-asirias. Ya, a este tipo de pueblo le llaman sociedades también caldeo-asirias. Los caldeos al sur y los asirios al norte, ¿te das cuenta? ¿Y por qué llaman asirio al norte? Porque de aquí del norte surgió un pueblo muy importante que llegó a dominar toda esta región, llamado los asirios, y acá está su zona llamado Asur. De ahí nace esa región, ¿ya? Y los de abajo, ¿no? Los caldeos, ¿no? Le van a llamar a los primeros pueblos que estaban ahí ubicados, ¿no? Ahí están pues, las ciudades más antiguas, Ur, Uruk, Lagash, Nippur, Mari, todos estaban acá. ¿Ya? Ya vamos a hablar eso con el tiempo. Vamos a ver. Muy bien, a ver. Empezamos con el primer desarrollo histórico de esta sociedad llamado Mesopotamia, etapa sumerio-acadio. ¿Ya? Mira, de todos los pueblos mesopotámicos, el primero son los sumerios, ¿ya? Y le llaman así sumerios por su idioma, ¿ya? Ellos tenían un idioma llamado el Sumer, ¿ya? Ellos hablaban el Sumer, pues se llaman pueblos sumerios, ¿no? Y son un conjunto de pueblos que están ubicados en la región de... Si se dan cuenta aquí, en esta imagen, acá hay un montón de ciudades. Acá está Lagash, Uma, Ur, Uruk, Larsa, Isim, Nippur, Kish. Acá está. Ya, todos estos pueblos de aquí, Mari también, Mari también está incluida ella. Todos estos pueblos de aquí, ellos son los sumerios, ¿ya? Pero la pregunta es, ¿cómo llegaron ahí? Son pueblos que vienen de la región. Acá está lo que es Arabia Saudita, ¿verdad? Más abajo todavía, más abajo, hay una región que actualmente le llamamos, por ejemplo, la región de Dubái, ¿no? Dubái, habrán escuchado de Dubái. Allá también está lo que va a ser Qatar, ¿no? Esa región de ahí. Entonces, de la región sur, un conjunto de pueblos, ¿no? Que son de origen semita, ¿ya? Ellos migran buscando tierras fértiles, van a llegar a esta región de aquí, ¿ya? A esta región de lo que va a ser Mesopotamia. Entonces, ellos no son originarios de ese lugar, son pueblos del sur. Ya como dice acá, no pueblo, la región sur no baja hacia el cuarto milenio. O sea, más o menos en el cuarto milenio es que llegan a esta región de aquí, del fondo, vienen, ¿no? Y empiezan a fundar, ¿te das cuenta, no? Estas ciudades, Urli, Turmani, Uman, ¿no? Empiezan a fundar esas ciudades, ¿no? Y esas ciudades van a ser los primeros asentamientos ahí. La pregunta es, estas ciudades son autónomas, estas ciudades son independientes, estas ciudades no tienen un rey en común, cada uno de ellos tiene su propio gobernante, ¿ya? Por eso que dicen, no, fundaron ciudades-estados. Las ciudades-estados significa que cada ciudad es un país, es un estado independiente, ¿ya? Dice, con gobiernos propios, a los gobernantes de estas, eso sí, anoten ahí bien claridad, anoten grande, si tienen ahí un cuaderno. Los gobernantes de esas, los primeros gobernantes recibían este nombre, Ensi Patesi, ¿ya? Este nombre, Ensi Patesi, así se llamaban los gobernantes de las ciudades, ¿ya? Así se llamaban los gobernantes de las ciudades. Ojo, ¿eh? Ahora, y eran pues sacerdotes, eran netamente sacerdotes, ¿ok? Ya, muy bien, entonces cada ciudad es independiente, ya, primer punto, cada ciudad es independiente, cada ciudad tiene su gobernante, ya, pero ¿qué cosa compartían ellos? Compartían cultura, ¿ya? Ellos compartían cultura, por ejemplo, compartían idioma, compartían dioses, ¿no? Tenían relaciones comerciales, ¿no? Entonces, eso es lo que ellos les juntaba, lo integraba la cultura, ¿ya? Es similar al caso de los griegos, ¿ya? Los griegos también, así, los griegos, cada ciudad griega, ya en el periodo clásico, cada ciudad es independiente. En Grecia también son ciudades-estado, ¿no?
Atenas, Esparta, Tebas, Argos, ¿no? Y todas las ciudades griegas son independientes. Pero ¿qué los une? ¿Qué los junta? La cultura. Ellos hablan el griego, adoran a dioses griegos, tienen costumbres griegas, ¿no? Entonces, eso los une. Igual también aquí en los sumerios. La unidad de los sumerios es la cultura, ¿ya? Dice, primeras ciudades, Eridu, Nippur, Kish, Uruk, Lagash, entre otras, ¿no? Los Ensipatesis serán, al final de este periodo, ¿ya? Lo que pasa es que los sacerdotes van a dominar en base a lo que es la ideología, ¿sí? ¿Ya? Te van a hacer creer leyendas, ¿no? En base a mitos, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa cuando la gente empieza como que a tener mayor desarrollo, empieza a darse cuenta de que muchas de las cosas que contaban no eran ciertas, ¿no? Ya, eso también pasó en el caso de Chavín, ¿no? En el caso de Chavín, que luego vamos a hacer desarrollar, ¿ya? Los sacerdotes de Chavín hacían lo mismo y utilizaban mitos, utilizaban leyendas, utilizaban cuentos para hacernos creer que el Anzón monolítico era un dios de verdad, ¿no? Que era un dios terrorífico. La pregunta es, ¿y qué pasa cuando la gente ya empieza a darse cuenta que no es cierta? Entonces van a tener que buscar otro instrumento de dominación y ahí vienen los militares. Los militares no necesitan estar argumentando su dominio en base a los mitos. Utilizan la fuerza, la violencia, el sometimiento, ¿te das cuenta? Entonces los militares van a reemplazar a los sacerdotes y eso se da al final de este periodo sumerio. Y esos nuevos gobernantes militares, ¿no? Ya se van a llamar Lugal, ¿ya? O sea, los Encipatesis serán reemplazados por los Lugal. ¿Y quiénes son los Lugales? Son los militares, ¿ya? Entonces, y eso, y ahí va a cambiar las relaciones de poder, ¿ok? Vamos a ver pues. Dice, ¿qué hacen los sumerios? Dicen, desarrollan al torno, ¿no? Para desarrollar, mover grandes piezas. Y lo que ven ustedes acá arriba son los templos construidos por los sumerios, ¿ya? Se llaman sigurats, así como está abajo, ¿no? Usan el ladrillo para construir sigurats, ¿no? Que en este caso son centros administrativos de gobierno de las ciudades-estados, ¿no? Centro de culto y desarrollo de la ciencia. El sigurat, esto es una imagen real, ¿no? De un sigurat, y esta es una recreación, ¿no? Los sigurats eran templos en las cuales se concentraba en los grupos de poder, ¿ya? Era como un palacio, ¿no? Pero en sí es más que un palacio, es un templo, es un palacio, es un centro administrativo, es un centro de almacenamiento, es un centro comercial, ¿te das cuenta? O sea, en pocas palabras, podrías tú reunir el palacio de gobierno, el palacio arzobispal, o sea, ¿no? La catedral de Lima, podrías mezclar también ahí lo que es el Jockey Plaza, ¿no? ¿Se te cuenta? Podrías también ahí centrar una universidad, o sea, todo lo que es la parte, ¿no? Central de una ciudad está concentrado en el Zigurat, ¿ok? Y esta es una construcción netamente mesopotámica, y ya vino preguntas sobre esto, ¿no? Decían, ¿no? En la imagen se muestra una evidencia arquitectónica, arqueológica, ¿no? De la cultura tal, 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 ¿no? ¿Y cuál era su función? ¿Cuál era la función de este centro? Primero una pregunta. La otra era, ¿a qué sociedad pertenece, ¿no? Esa cultura, ¿no? Esta construcción, perdón, ¿no? Y era pues a los mesopotámicos, ¿no? ¿Te das cuenta? Porque en todo el periodo mesopotámico, en todo el periodo se construyen siguras, ¿ya? Se construyen los sumerios, se construyen los acadios, se construyen en Babilonia, se construye en todo lugar, se construye sigura, pero es netamente mesopotámico, no se construye en Egipto, no en Grecia, solamente en Mesopotamia, ¿ya? También construyeron el arado para impulsar la producción, la rueda, ¿ya? Un importante aporte de los sumerios es la rueda para el desarrollo del comercio, la división del tiempo. Los mesopotámicos logran dividir el tiempo en lo que se conoce en este caso, año. Su año de ellos tiene solamente 360 días, ¿ya? Nada más, los 360 días. Lo que sí hicieron de manera precisa es la división del tiempo del día. 24 horas, 60 minutos, 60 segundos. Esa división sí es exactamente de ellos, ¿ya? A eso se refiere con división del tiempo. El calendario lunar, crean el horóscopo, ¿no? Que es basado en los 12 meses, ¿ya? Usan el ladrillo para construir seguridad, explicado en este caso. ¿Ya? Muy bien. Dicen, desarrollo escritura, importantísimo, importantísimo. Los mesopotámicos, en general, todos los mesopotámicos, ¿ya? Desde sumerios, acadios, babilónicos, asirios, ¿no?
todos ellos utilizaron el mismo tipo de escritura, que en este caso se llama cuneiforme. Como se ve en la imagen aquí, ustedes ven de que aquí hay unas pequeñas grabaciones en forma de cuñas, una parte ancha y la parte delgada, ¿no? Lo que cambia es la posición de las cuñas, ¿no? El tamaño, pero todos son cuñas. Por eso se le llamó cuneiforme, en forma de cuñas, ¿ya? Que están escritos en tablilla de arcilla o algunos en piedra, ¿ya? Entonces, pero lo importante de esta escritura es que ya fue descifrada. Y fue descifrada gracias a que hallaron esta piedra llamada Beistún. La piedra de Beistún es similar a la piedra Rosetta para Egipto, ¿ya? Tú sabes que Egipto utilizó la escritura jeroglífica, que fue descifrada por la piedra Rosetta, que se encontró en el pueblo de Rosetta, ¿ya? En cambio, en este caso, la piedra es de Beistún, en el pueblo de Beistún, ahí se encontró una roca, un mural, ¿no? Donde estaba esta escritura, ¿no? ¿Y quién fue el que descifró? Rawlinson, Henry Rawlinson. Él descifró la escritura cuneiforme, ¿ya? Importante eso. Esto también es un dato importante porque siempre preguntan sobre el tipo de escritura de los mesopotámicos. Principales diosas, dioses y diosas de Mesopotamia, ¿no? Anu, dios del cielo, Namu, diosa madre, y Nana, ya, curiosamente esta diosa enana es una diosa que dura casi siempre, ¿ya? Algunos plantean que actualmente, por ejemplo, el mito a María, ¿no? Es parte de esta diosa. La divinización de María es una forma de, ¿no? de seguir manteniendo a Inanna, porque es la diosa del amor. Y lo curioso es que, mira, esta Inanna, luego con las sociedades siguientes, ¿no? Grecia, Roma, va a evolucionar. Pero donde vuelve a aparecer casi incompletito en sus funciones es en Grecia, ¿ya? Por ejemplo, Atenea es dios de la guerra y del conocimiento, la sabiduría, ¿ya? En el caso de Mesopotamia, Enana era la diosa del amor y de la guerra, ¿no? Ahora, ¿cómo esos dos elementos, ¿no? Guerra y amor concluidos en una sola persona, en un solo ser, ¿no? Parecía cosas antagónicas, pero no es parte de su naturaleza de esta diosa. Enki, dios de la beneficencia y el agua dulce bajo la tierra, las aguas subterráneas, Enki, ¿no? Utu, ¿no? Dios del sol, y Nana, ¿no? Y Nana es otro, ¿ya? Y Nana es Dios, no es una mujer, ¿no? Y el Enlil, Dios del viento, ¿ya? De aquí, importante, cuneiforme, ¿ya? El escrito cuneiforme, importantísimo, ¿ya? Siguiente periodo, los acadios, ¿ya? Este año, más o menos en el siglo, ¿no? Para el año 2300, por ahí, aparece un rey, o sea, un personaje, ¿no? Que da un golpe de estado en una ciudad. ¿Recuerdan ustedes, hablamos de las ciudades? Ya, más tarde, acá está, ya. Por acá arriba, acá está Acadio. No sé si ustedes logran ver Acadio. Aquí se ve una ciudad llamada Acadios. Y aquí se da el golpe de estado. Ya, en esta ciudad se da el golpe de estado. Y con ese golpe de estado nace el primer estado militarista. Porque este personaje llamado Sargón, este señor Sargón, ya que se ve su imagen, Sargón es el primer rey de la historia, ¿ya? Es el primero que adopta el nombre de... ¿Se acuerdan a ver cómo se llamaban los reyes? ¿Cómo se llamaban a los reyes cuando tomaban el poder? Si los sacerdotes eran los encipatesí, ¿cómo se llamaban los reyes? A ver, escriban, a ver, ya que no quieren hablar, escriban ahí, ¿ya? A ver, vamos a ver. Fernanda, a ver tú que estás ahí. Fernanda, dime tú, ¿cómo se llamaba a los reyes que asumían el poder? ¿Cuál era el nombre que llevaban ellos? ¿Ah? A ver, Fernanda, ¿qué más está? Jocelyn, Raquel, María, Henry. A ver, ¿por cuánto están? ¿Cómo se llamaban los reyes que asumían el poder? ¿Eran los? A ver, ¿nadie? Caramba. A ver, alguien escribió. Los encipatesí son los sacerdotes, pero los militares que asumen el poder se llamaban
los militares. Ya, por eso es que los militares, este señor llamado, ¿no? ¿no? Este personaje, él da el golpe de Estado, ¿ya? Él da el golpe de Estado, él es un militar, ¿ya? Entonces, al dar el golpe de Estado, logra, pues, en cierta manera, quitar el poder a los sacerdotes, a los ensipatesí, pero en cambio, los reyes se le va a llamar Lugal, Lugal, ¿ya? Este es el nombre con el cual se va a conocer a los reyes, Lugal. Entonces, en este caso, el Señor es el primer Lugal, ¿ya? Es el primer rey, ¿sí? Aprovechó su potencial económico y su vida. Claro, lo que pasa es que, mira, si se dan cuenta ustedes, se dan cuenta, mira, ¿dónde está Acadio? Acadio está en el límite entre las dos zonas, tanto el norte como el sur, ¿ya? Y siempre una ciudad que está ubicada en el centro de una región o de dos regiones va a tener mayor potencial económico, ¿ya? Veamos el caso nada más de Huancayo, por ejemplo, en la Sierra Central, justo ubicado entre selva y costa, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces acá también igualito, por eso es que este personaje, aprovechando su condición económica, su condición geográfica, su condición estratégica, es que logre imponerse a los demás y con eso van a ser el primer imperio de la historia. ¿Ok? Sí, 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 ya estoy viendo un minuto. Entonces, ok, entonces, importante este personaje. ¿Cómo es que el personaje, aprovechando las condiciones económicas, las condiciones geográficas, logra en cierta manera no tener el control de la zona? ¿Ok? Aprovechó el potencial económico de su ciudad, su posición estratégica, las contradicciones internas allá. Claro, lo que pasa también es que las ciudades del sur, ¿no? Las ciudades sureñas, acá estas ciudades del sur, ¿no? Estaban en constante pugna entre ellos. Bueno, si bien se llevaban bien, ¿ok? Pero querían pues también tener la hegemonía, y como no se ponían de acuerdo entre ellos, pues acá logra dominarlos, ¿ok? Entonces, aprovechando la región, aprovechando las contradicciones internas, logra conquistar y logra la primera unificación imperial, ¿ya? Y con eso nace la dinastía sargónica, sargónica por Sargón, ¿ya? El gobernante Naram Sin fue quien culminó con las organizaciones imperiales, la claro, de los medios de trabajo, o sea, acá dicen los que los militares se apropian del poder, ¿te das cuenta? Los militares logran quedarse con el poder, ¿no? Y finalmente los clases sacerdotal pasará a ser uno más, ¿de acuerdo? Bueno, chicos, terminado lo que es la primera etapa de esta clase, ¿ya? Por favor, en estos minutos que queda, revisen los apuntes, revisen lo que están ahí y por favor quisiera preguntas, ¿no? Que tienen ustedes que hacer sobre el tema, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer creo que es obligar prácticamente a preguntas porque tenemos que haber mayor participación. ¿Y, chicos? ¿Han contestado las preguntas todavía, no? Ya. Nos vemos de acá a unos, más o menos 2000, de 5.000 años de duración. Y ahí hemos visto que el esclavismo, pues el esclavo es el instrumento de trabajo. También se ha visto que hay varias etapas del esclavismo, ¿ya? También se ha visto de que la base de la explotación del esclavismo es la propiedad personal o privada de los esclavistas, ¿no? Los militares serrotes. También se ha visto en Mesopotamia, hemos visto que hay dos etapas iniciales, ¿no? Los sumerios y los acadios, ¿ya? Y hemos visto que los sumerios es la base, ¿no? Los sumerios son los primeros pobladores, son los creadores de la cultura mesopotámica, ¿no? Y los acadios eran los que habían empezado el periodo imperial, ¿no? Como se ve aquí en la imagen, ya empezando, ¿no? Continuando con la clase, ya se ve de que esta imagen se ve la expansión de este primer imperio, ¿no? El primer imperio de la historia llamado el imperio acadio, ¿no? Entonces prácticamente casi unifica todo lo que es la región sur y el norte, ¿no? Desde el centro, que era Acadia, que está aquí, ¿no? O Akkad también se llama la ciudad, logra unificar tanto el sur como el norte, ¿ok? Y eso es importantísimo, ¿ya? ¿Por qué? Porque es el primer imperio de la historia, ¿ya? Con el gobernante, ¿no? Gobernado por este señor llamado Sargón I. ¿Ya? Sargón I es el fundador, pero el que logra completar toda la expansión es Naram Sin, y acá está, ¿no? Naram Sin culmina toda la organización imperial. Y Naram Sin es quien llega a esta región del norte, ¿ya? Y en la región norte va a encontrar a unos pueblos que eran nómades, ¿ya? Y ahí va a ser su problema, su fin de los acadios, ¿no?
¿Qué pasa con Naram? Acá tenemos lo siguiente, ¿no? Esta imagen de aquí, ustedes que ven acá, él es Naram Sin, está representado por este personaje, ¿no? Naram Sin tiene acá abajo, en las imágenes acá abajo se ve a, ¿no?, personas que han sido sacrificadas, muertos, ¿no? Y eso representa el carácter militar de él. Pero hay una cosa curiosa. En su cabeza tiene un símbolo que representa la divinidad sacerdotal. O sea, Naram Sin quiso ostentar en su persona tanto el poder militar como el poder sacerdotal. O sea, quiso concentrar todo el poder en su persona, ¿ya? Y algunos creen que es un gran problema. ¿Por qué? Porque los sacerdotes, ya que ya le habían desplazado el poder político, no quieren también que le desplacen del poder religioso. ¿Te das cuenta? Y surge una contradicción al interior del reino mismo, entre los militares y los sacerdotes, ¿ya? Y esa pugna va a hacer pues que finalmente empiece a, ¿no?, a dividirse el reino también, ¿ok? Muy bien, entonces acá está el Imperio Acadio, el norte, ok, por acá, ya. ¿Cuál es el problema con los acadios? Es que en el norte, cuando ellos invaden al norte, esta región del norte, por acá vivían los llamados gutis, ya que es un imperio, un reino, que en cierta manera era nómade, ¿no? Pero estos gutis eran un conjunto de pueblos, uno de ellos son los que futuramente van a llamarse los asirios, ¿no? Logran unificarse, ¿no? Unificarse. Y como acá abajo en el sur también había problemas porque algunas ciudades empezaron a rebelarse, como el ejército de Acadio había ido al norte a conquistar, entonces las ciudades del sur aprovecharon eso y empezaron a rebelarse, ¿ya? Y más aún todavía, en Acadio mismo empezaba a haber problemas entre los militares y los sacerdotes. Entonces, Naram Sin, que estaba en el norte, tiene que regresar hacia el sur a volver a establecer la paz aquí. ¿Te das cuenta? Y aprovechando eso, los gutis avanzan, ya unificados, avanzan y toman Acadio, ¿ya? Entonces, ese es el fin de los acadios. ¿Por qué? Porque al invadir la zona norte, lo que provoca esa invasión del norte es ¿no?, la unificación de los gutis y más los problemas del sur. Eso fue su fin de los acadios, ¿ya? Se retoma la fragmentación que representan, claro, lo que pasa es, ¿se acuerdan que antes, vamos a ver, antes, recuerdan que antes de los acadios todavía, acá, recuerdan que habían pequeñas ciudades independientes, ¿sí o no? Ahora que los acadios se han ido, ahora que los acadios han desaparecido, entonces las ciudades del sur vuelven a recuperar su autonomía. A eso se refiere esto, ¿no? Se retorna la fragmentación que representó inicialmente las ciudades-estado, ¿no? De ellos, pues, los patesis, ¿recuerdan los patesis, no? Los gensi patesis, ellos logran recuperar, ¿no?, su poder otra vez, ¿ya? Y hay un patés importante que es este personaje llamado Gudea, ¿ya? Gudea es importantísimo porque ellos pueden, él es el que logra llevar en cierta manera a la hegemonía de Lagash, pero por poco tiempo. ¿Por qué? Porque otras ciudades como Uruk también empiezan a prosperar. O sea, en pocas palabras, es que las ciudades del sur empiezan como que a desplazarse unos a otras, ¿ya? Lagash, luego viene viene Uruk, ¿no? Entonces, y en ese proceso ¿no?, de surgir ciudades tras ciudades, es que una de ellas va a empezar a hegemonizarse, ¿no? Miren acá, o sea, la región sur empieza, como ya no hay alguien que hegemonice toda la región, ya no hay alguien que domine toda, entonces empiezan cada uno, ¿no?, a poder, ¿no? Acá está Lagash, ¿no? Acá está Uru, empiezan a dominar por cierto periodo cada uno de ellos. Hasta que una ciudad llamada Babilonia, que está aquí, ¿ya? Babilonia logra imponerse, y con eso va a surgir el imperio babilónico, ¿ya? El imperio babilónico. Entonces llevamos 3 periodos: periodo sumerio, periodo acadio y periodo babilónico, ¿ya? El nombre de babilónico proviene de la ciudad importante de Babilonia, ¿no? Babilonia es una de las ciudades muy conocidas, ¿no? Es una de las mejores conocidas, ya sea por la Biblia, ya sea por datos religiosos, ¿no? Babilonia. El rey más destacado de esta ciudad es el rey Hammurabi. ¿Por qué es tan conocido Hammurabi? Por el código de Hammurabi que habrán escuchado ustedes, ¿no? En la imagen que se ve aquí, en esta imagen, perdón, en esta imagen, vamos a ver para que vean más claro.
Ey, no, 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 ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, así no. Vamos a poner otra vez. Acá está. Ya. A ver, acá sí. En esta imagen ustedes ven, él es el señor Hammurabi. ¿Ya? Él es Hammurabi. Y supuestamente aquí este personaje que está al costado es el dios Samash. ¿Ya? Y el dios Samash es el dios de la justicia, el conocimiento. Entonces, este Dios, la verdad y la justicia, él le dio las leyes a Hammurabi. O sea, Hammurabi, chicos, es un rey que utiliza el mismo instrumento que utilizaron otros pueblos, como por ejemplo los hebreos. ¿Ya? Si ustedes recuerdan, hablamos de Moisés. Cuando Moisés trae los 10 mandamientos, él no dice, son mis leyes. Él dice, son las leyes de Yahvé. ¿Te cuenta? O sea, utilizan el elemento religioso para imponer, ¿no?, cuestiones jurídicas, y eso hace Hammurabi. Y lo curioso del asunto es que mientras Hammurabi estaba en Babilonia, los hebreos estaban también viviendo ahí, ¿ya? O sea, estaban en contacto, cuando más que estaban en contacto, porque los hebreos son originarios de Mesopotamia, o sea, los hebreos también son semitas, ellos también vienen del sur, junto con lo que son los sumerios, ¿ya? Y pasaron un tiempo largo en ciudades sumerias, como por ejemplo Ur, ¿ya? Tanto así que hasta se dice que Ur es la capital, es la ciudad de Abraham, ¿no? Ahí estuvo Abraham. Entonces, entre los hebreos y los mesopotámicos hay un contacto muy fuerte. Entonces, muchas leyendas, muchas costumbres, muchos mitos de los babilónicos, de los mesopotámicos, pasaron con los hebreos, ¿ya? Y luego los hebreos ya en su propia tierra ya empiezan a sintetizar y van a crear, ¿no?, lo que hoy se conoce como la Biblia, ¿no?, el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces el mito de la creación, el mito del diluvio, todos esos, ¿no?, mitos y relatos son originarios de Babilonia, de Mesopotamia, perdón. ¿Por qué? Porque se han encontrado tablillas en estas culturas donde se ve relatos bíblicos, pero mucho más antiguos que la Biblia. Entonces ahí se demuestra que hubo un contacto cultural entre esos dos pueblos, ¿no? Los hebreos y los mesopotámicos, ¿ya? Muy bien, entonces aquí en este caso tenemos el Código de Hammurabi, obra jurídica que se elaboró teniendo como base el Código de Ur-Nammu. ¿Y qué es el Código de Ur-Nammu? Es un código antiguo, ¿ya? Es un código antiguo que se da más o menos, ¿recuerdan ustedes cuando los acadios caen, perdón, claro, cuando los acadios caen y renacen las culturas, las ciudades sumerias, ¿sí o no? Las ciudades sumerias empiezan a renacer y eso va a hacer que surja este código de Ur-Nammu. El código de Ur-Nammu es un código antiguo, pero ¿cuál es la diferencia entre Hammurabi y Ur-Nammu? El código de Hammurabi ya es una sintetización, o sea, el código de Ur-Nammu es un código sueltos, ¿no?, variados, ¿no? En cambio, la de Hammurabi es la sintetización, por eso se llama la codificación, ¿ya? Entonces, pero está basado en códigos antiguos, ¿ok? Según las leyes de Hammurabi, las leyes de Dios Samash, el Dios del sol, la verdad y la justicia, le habían sido alcanzadas para ser aplicadas a los pueblos, ¿no? Que decíamos, ¿no? Usar elementos religiosos para justificar. Algunos aspectos que contempla la legislación, o sea, ¿qué cosa plantea? Ahí esta imagen que ven acá ustedes, esta es la imagen donde se logró encontrar este código, ¿ya? Esta piedra de aquí, ahí se encontró, ahí está escrita, en esta cosa que no se ve muy bien acá, ahí se encontró escritas las leyes, ¿no? Y ahí está guardado. Oye, dice, respetar la propiedad privada de los esclavistas. Ah, protección de la propiedad privada. Divinizar la autoridad gobernante. Se diviniza las autoridades. ¿Por qué? Porque se dice que ellos están en contacto directo con los dioses, por lo tanto los reyes tienen elementos, ¿no?, auros divinos, ¿ya? Castigo severo en caso de faltar a la ley del Estado y la propiedad privada. Aplicación de la ley del talión. ¿Y qué es la ley del talión? A ver, ¿quién me dice la ley del talión? ¿Quién es a qué se recuerda? ¿Cuáles son los principios de la ley del talión? ¿Ah? La ley del talión tiene que ver con qué elementos. ¿Escucharon ustedes alguna vez a la ley del talión? ¿Ya? El rey era representante del dios Marduk en la tierra. Ah, Marduk es el dios principal de los babilónicos. O sea, el dios más importante de los babilónicos es Marduk.
Pero aún así, Marduk, que es el dios central de Babilonia, en Babilonia se sigue adorando a los dioses antiguos. Por ejemplo, Samash, ¿ya? Samash, que es el dios que le dio la ley a Hammurabi, es un dios sumerio. Se sigue adorando a Enlil, se sigue adorando a Enana, ¿ya? Se sigue adorando a los dioses sumerios, pero ya nació su propio dios, Marduk, ¿ya? Entonces, ya muy bien. ¿Quién planteó? ¿Quién? A ver, ¿quién es este? Claro, Rubila, muy bien. Ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Esa es la ley del talión, ¿no? De que a toda persona que causa un castigo recibirá el mismo castigo. ¿Te das cuenta? Pero esa ley, eso del ojo por ojo, diente por diente, se aplica solamente en casos de personas de misma condición económica. O sea, ¿qué significa eso? O sea, social, ¿no? Libre, libre, se castigan de esa manera, ¿ya? Pero si hay una diferencia entre lo que es esclavo y amo y libre, no se va a aplicar el talión, ¿ya? Entonces, por eso es que el ojo por ojo, diente por diente, solo se aplica en personas de la misma condición social, ¿ya? Entonces, y eso es para buscar cierta igualdad de leyes. Muy bien, Rubina, ¿ya? A ver, ¿qué más tenemos aquí en Hammurabi? Es lo que es la expansión de Babilonia, ¿no? El reino de Hammurabi, ¿no? Todo es, casi superó lo que es el imperio de Akkad, ¿no? ¿Sí o no? ¿Ya? Ahora, el problema es que mientras que aquí se desarrollaba Babilonia, ¿no? Hammurabi, Babilonia, en el norte empezaba a desarrollarse otro reino, el reino hitita, ¿ya? Y ellos van a ser los que finalmente invadan al sur. ¿Te das cuenta? A ver, Hammurabi murió en el año 1750 aproximadamente, tras lo cual produce una serie de invasiones. Recuerda los hititas, no, hititas, ¿cierto? Recuerda que era Babilonia, ¿no? Hitita. Tenemos a dos reinos, Hitita y Mitanni, ¿no? Estos dos pueblos son pueblos llamados indoeuropeos. Así se llama acá, pueblos indoeuropeos. ¿Ya? ¿Por qué le llaman indoeuropeos? Porque vienen de la región norte, que es la región de Europa, ¿ya? Y esos pueblos de la Europa oriental, un grupo se va para Europa y otro grupo se va para la región de la India, por eso se llama indoeuropeos. Ya son pueblos que dan origen a las culturas de la India y también a las culturas de Europa, ya indoeuropeos. ¿Ya? Y un grupito de estos indoeuropeos son los que llegan a la región del sur, llamados los hititas. Y estos hititas y mitanis invaden la región de Babilonia, ¿ya? Estos invasores hititas principalmente introducen carros de guerra, ¿no? Utilizando nuevos metales, llamado el hierro. ¿Por qué? Porque hasta ese momento, todo en el sur, tanto Babilonia como Egipto, solo tenían armas de bronce, nada más, bronce. Entonces son los hititas los que introducen el hierro a Babilonia, ¿ya? A Mesopotamia, también se puede decir, ¿ok? Y con ello pone fin al imperio de Babilonia. Así que, ¿cómo cayó Babilonia? Con la invasión de los hititas, ¿ya? Ahora, ¿pero qué ocurre? Cuando los babilonios caen, ya, mapita, a ver, cuando los babilonios, cuando los babilonios caen, aquí, cuando cae Babilonia, acá arriba, acá está Asiria, ¿cierto? Acá está Asiria, ¿ya? Entonces, mientras Babilonia cae, la región del norte va a empezar a ser dominado por otra ciudad llamado Asiria, ¿no? Desde una ciudad llamado Asur, ¿ya? Ahí va a empezar lo que es la expansión de este reino o de este imperio llamado Asirio. Pueblos de las montañas de la parte norte de Mesopotamia se liberan y se organizan militarmente y así surge el imperio de Asur o Asiria también, ¿verdad? De ahí viene Asiria, viene de Asur, ¿ya? Dice, alcanzaron una expansión desde Egipto hasta la parte de Persia, del monte Tauros hasta el Golfo Pérsico. O sea, chicos, los asirios logran tener el imperio más grande de Mesopotamia, ¿ya? A ver, recapitulando, a ver. Primera cultura base, los sumerios. ¿Sí o no? Los sumerios son los que fueron los que dieron la base, ¿no? Los que centraron. Crearon las bases culturales. Crearon ciudades-estados. Los acadios crearon el primer imperio, ¿no? Primer imperio, primera unificación, ¿ok? Babilonia, una cuestión jurídica, ¿no? Jurídica, legal, ¿no? Creando el código de Hammurabi.
Y también los babilónicos, chicos, se convirtieron en un gran centro económico, cultural, porque es en Babilonia donde se construye este templo importantísimo que se llama el templo de, lo que se conoce como la Torre de Babel, ¿ya? La Torre de Babel. La Torre de Babel, chicos, jurídicamente está, bueno, históricamente está demostrado que sí existió, ¿ya? La Torre de Babel fue un zigurat grande construido en Babilonia, ¿ya? Que quería opacar a los demás zigurat que se había construido anteriormente, ¿no? Ya que eso ha sido una política siempre de los gobernantes, ¿no? De ese periodo, de querer, pues, ¿no? Expandirse mientras, ¿no? Mientras más grandes sean sus construcciones, más fama tenía, ¿no? Y ahí es importante Babilonia. Comercio, leyes, eso. Ahora, en asirios es la expansión militar, ¿ya? Si se dan cuenta ustedes en esta imagen, ya todo lo que es de verde es la expansión de los asirios, ¿no? Al inicio el verde oscuro, lo que está aquí, no era la expansión nada más, ¿no? Base, ¿no? Inicial, pero luego llegó a expandirse toda la región de Egipto, y la región de Palestina, llegó a la región de lo que actualmente se llama Turquía, ¿no? Y abarcó lo que se llama montes sacros y los montes tauros, ¿no? ¿Okay? Hasta el Golfo Pérsico. O sea, fue un imperio gigantesco. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué los asirios lograron expandirse tanto? Por una cuestión, militarismo, ¿ya? Ahora, importantísimo porque los asirios, chicos, se especializaron en la guerra. Los asirios diseñaron una estrategia militar como no se había visto anteriormente, ¿ya? Los soldados asirios eran escuadrones que estaban diseñados específicamente para la guerra, ¿no? Su metodología era el uso del terror. O sea, los asirios decían, no, si tenemos 10 pueblos que someter, ¿para qué pelear con los 10? Hay que escoger a uno nada más y a ese uno le causamos tal destrucción y tal horror que los demás 9 se van a someter por su propia voluntad. Ese era el objetivo de ellos, el horror y el miedo en la guerra. Entonces, con eso lograron imponerse. Pero curiosamente, una sociedad militarista, guerrera, logra impulsar elementos culturales. Es lo que es la dicotomía de la historia, ¿no? Por ejemplo, personajes como Hitler, ¿no? Tú dirías, pero este personaje, ¿qué tipo de bondad podía encontrar? Pero hay personas que dicen que cuando Hitler estaba en un entorno familiar, era muy cariñoso con sus sobrinas, o con sus personas cercanas a él, ¿no? Con su perro, era muy, muy cariñoso con él. Entonces, y digo, ¿no? Es como esa dicotomía, ¿no? De la persona entre, ¿no? La maldad y la bondad, ¿no? ¿Se da cuenta? Entonces, y bueno, ¿no? La enigma de la historia, ¿no? Que en una misma sociedad puedan vivir, ¿no? Ambos seres, ¿no? Ambos aspectos, ¿no? Y eso se ve en los asirios. Mientras que por un lado, un militarismo extremo, llevado a la guerra al extremo del horror, y por el otro tenemos la cultura. Por ejemplo, uno de los aspectos culturales importantes es este palacio, el Palacio de Kor Sabat, ¿no? El Palacio de Kor Sabat, ¿no? Era un palacio gigantesco donde la entrada estaba adorado, estaba decorado por estos llamados toros alados, ¿ya? Y curiosamente, estos toros alados, ¿no? Lo que buscaban en el fondo era dar la sensación de fortaleza, ¿no? Y algunos toros alados tenían más de 4 patas, ¿no? Tenían más patas, hasta 6 patas, ¿no? ¿Y por qué razón? Por una cuestión de perspectiva del movimiento, ¿no? Se dice que la persona podía, en cierta manera, ver, ¿no? Esa situación de las patas en base a lo que es el movimiento, buscaban eso, ¿ya? Muy bien, forma de todos lados. Senaquerit, otro personaje, Senaquerit, no, Sargón II fue quien construyó este palacio de Corsabat. Senaquerit establece como capital Nínive, o sea, se cambia de capital, ¿no? Y logra llevar la capital del imperio a la ciudad de Nínive. Y ahí se construye, y también destruye la Biblia, ¿no? Construye una de las bibliotecas más importantes que vamos a ver actualmente. Ahí vamos a ver, ¿ya? Y Asurbanipal logró la más información llegando hasta la región de Tebas, imagínense, con la zona de Egipto, ¿ya? Muy bien.
Asurbanipal impulsó la cultura, creó la biblioteca de Nínive, lo que estaba comentando, ¿no? La biblioteca de Nínive, la cual es la primera biblioteca. Lo que pasa es que en Nínive, se establece un conjunto no libros, porque libros es un término moderno, pero sí creó un conjunto de tablillas en arcilla que estaban codificadas, ¿ya? Estas tablillas están codificadas, están ordenadas por temas, ¿no? Y es ahí, en esas tablillas de esta biblioteca, donde se encuentran los relatos más antiguos, como por ejemplo el poema de Gilgamesh, ¿ya? Se encontró diccionarios, ¿ya? Libros sobre astronomía, astrología, y también se encontró relatos bíblicos, o sea, ahí en esa biblioteca se encontró retazos de relatos sobre el diluvio, ¿no? También está el mito de la creación del hombre, ¿no? Eso de que no tenemos mucho en la Biblia, ¿no? Sino que en la Biblia ya está bajo una versión hebrea, pero en estas tablillas se ha encontrado la versión original, ¿no? Por eso muchos de estos textos se le conocía como la Biblia de barro, le llamaban así. Entonces, ese conjunto de conocimientos estaba en esta biblioteca llamado Nínive, importantísimo en esta ciudad, ¿ya? Dice, el fin del imperio asirio se debe a la gran derrota sufrido por los diablos. Lo que pasa es que, mira, si se dan cuenta ustedes, mira, a ver, ¿ya? A ver, en esta foto, en esta imagen, se ve de que acá en el centro estaba lo que es el imperio asirio, ¿no? Pero lo que es la región del este, aquí, están los medo-persas, ¿ya? Y por acá está Egipto, ¿te das cuenta? Entonces, y los medos, los persas, ¿no? En ese época se llamaba todavía medos, luego se llama los persas, ¿no? Veían al imperio asirio como una gran amenaza. Vamos a ver un poco a ver si encontramos una llave. O sea, los persas están ubicados en esta región, lo que está de rosado para, dice Susa, para ir al fondo, ¿ya? Esos son los persas. Y la expansión de los asirios, esta expansión asiria, es lo que va a provocar, ¿no?, recelos en los persas. Entonces, pero los persas solos no podían derrotar al imperio asirio. Entonces, ¿qué van a hacer estos medo-persas? Van a tener que unirse a Babilonia, que estaba sometido por los asirios, pero que veía, ¿no?, cómo poder, ¿no?, lograr liberarse de los asirios. Entonces, los babilónicos, desde adentro del mismo imperio, vamos acá, ¿dónde está Babilonia? Acá está Babilonia, está allá. O sea, Babilonia está dentro de los persas, perdón, dentro de los asirios, disculpen, los asirios. Entonces, los persas se unen a los babilónicos y juntos van a derrotar al imperio asirio. ¿Eh? Entonces los asirios sufren esos dos ataques, uno por dentro, con la rebelión de Babilonia, y otro de afuera con la invasión de los persas. ¿Ya? Dice, el fin del imperio asirio se debe a la gran derrota sufrida por los últimos reyes contra los medos y la rebelión de Babilonia. ¿Okay? Ciexares es el rey de los persas, ¿ya? O sea, los medos, ¿no? O sea, los ciexares, digamos. Y Nabopolassar es el rey de Babilonia, o sea, estos dos se juntan, ¿no? El rey medo-persa y Nabopolassar, ¿ya? Y ambos se rebelan y logran someterlos. Pero ¿qué pasa después? Cuando se produce la caída de los asirios, mira, se divide así de esta manera. Los medos van a gobernar esta región y los babilonios recuperan la independencia, recuperan su autonomía. Y acá está Egipto, ¿te das cuenta? Entonces, entonces, como siguiente paso sería, pues, ¿no?, el surgimiento de lo que es, pues, ¿no?, el imperio neo-babilonio, ¿ya? Este es el último imperio de los mesopotámicos, el imperio neo-babilónico. O sea, en el fondo, son 5, se dan cuenta, ¿no? Asirios, acadios, babilonios, asirios y, o sea, sumerios, acadios, babilonios, asirios y neobabilónicos. ¿Te das cuenta? Son 5 en el fondo. Sino que en algunos casos, al primero, que son los sumerios y los acadios, los juntan, ¿ya? De ahí viene Babilonia, asirio y neo. ¿Te das cuenta? Pero en sí son 5 etapas que tener en cuenta, ¿no? Entonces, imperio neobabilónico. Dice, a ver, ¿qué pasa después? Cuando ocurre la derrota de los asirios,
el imperio, acá está más grande, el imperio babilónico se enfrenta a los egipcios por el dominio de la región llamado Palestina. Esto que ven acá ustedes aquí, ¿dónde están? ¿Dónde están los, no, sería, menos punteros. Ya, ya, no sé. Entonces, acá, en esta parte de acá, en esta región que estoy señalando, ahí es la región de Palestina. Actualmente es Israel. Y es por el dominio de esta región, por el dominio de esta zona, es que van a enfrentarse los babilónicos con los egipcios, ¿ya? Entonces, ahora, ¿qué ocurre en este caso, no? En este periodo, lo que va a ser, lo que dice, ¿no? Tras la derrota asiria, los egipcios de Babilonia marchó a Egipto, al mando estaba Nabucodonosor, eso se llama su rey se llama Nabucodonosor II, ¿ya? Derrotándolos completamente, con la cual controlan la región de Canaán. Allá está. La región de Canaán es el nombre antiguo de Palestina, ¿ya? Canaán actualmente se llama Palestina, porque Canaán era el nombre con la cual los hebreos lo conocen, ¿ya? Ahora, ¿pero el problema cuál es? El problema es que los egipcios que han sido derrotados y perdieron la zona de Canaán, ya, no van a quedar contentos. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a intentar retomar el control, pero con rebeliones locales, ¿ya? Y uno de los pueblos que van a utilizar para rebelarse son los hebreos. O sea, aunque en esa época ya se llamaba el pueblo de Israel, porque los hebreos, recuerden ustedes, los hebreos decía que, a ver, acá, ya, acá. Los hebreos son gente que vienen de aquí, ¿sí? Esta es la región del sur, de donde vienen los llamados semitas, que son los sumerios, acadios, babilonios y también los hebreos, ¿no? Ellos vienen de aquí, caminan, ¿no? Llegan a la región de aquí y se establecen aquí, ¿no? Ya, junto con los sumerios, ¿ya? Luego de los sumerios, estaban acá, los sumerios, ¿no? Los hebreos, perdón, dejan esta zona y buscan su famosa tierra prometida con Abraham, ¿sí o no? ¿Ya? Llegan con Abraham y están ahí. Pero luego, en la época de José, ¿no? Viajan a Egipto a causa de unas sequías. Y en Egipto se vuelven esclavos, ¿no? Y luego están acá durante mucho tiempo y luego con Moisés logran salir y llegan otra vez a Canaán, ¿ya? Y en Canaán viene la etapa ya de lo que es Gedeón, Sansón, ¿no? ¿Ok? Saúl, de ahí viene David, viene Salomón, ¿ok? ¿Ya? Entonces, todo ese tiempo ya pasó, ¿ya? Entonces ya cayó Salomón también, ¿ya? ¿Ok? Entonces Salomón ya cayó, Salomón ya pasó, y es en ese momento donde los egipcios empiezan a provocar rebeliones de los israelitas aquí. Y los babilonios, para someter esa rebelión, es que los babilonios invaden, o sea, agarran, como es su dominio, como son su territorio, los babilonios con Nabucodonosor derrotan, o sea, atacan a Jerusalén y los someten, ¿ya? Es lo que dice en este caso, ¿ok? Entonces, el reino de Israel se revela y es derrotado. Y esta gente de los hebreos, ¿no? Los israelitas en este caso, ¿ya? Son llevados presos a Babilonia. Y en eso hasta lo vamos a encontrar en la Biblia. A esa etapa se le llama cautiverio babilónico, le llaman los hebreos, ¿no? Que dura muchas décadas, creo que más de 70, 80 años se quedan en Babilonia. Entonces, y ahí se que y es la época, no sé si ustedes recuerdan, a ver, ustedes habrán leído algo, tiene que ver con profetas como Daniel, ¿no? Tiene que estar ahí. Y eso, cuando estábamos en la Semana Santa, claro, hasta se dio películas sobre eso, ¿no? Entonces, y ese es el rato. ¿Cómo no? La historia y la Biblia se unen, ¿no? ¿Por qué? Porque es un hecho histórico. Los hechos que ha pasado, que relata la Biblia, son históricos, ¿no? Claro, uno de ellos no ha sido demostrado, pero históricamente se le puede rastrear, ¿ya? Entonces, ahora, ¿para qué se llevaron los babilónicos a los hebreos o a los israelitas? ¿Para qué se los llevó? Esta es la respuesta. Para construir esto que se conoce como los famosos jardines colgantes. O sea, Nabucodonosor quería embellecer la ciudad. Nabucodonosor quería convertir a Babilonia en una ciudad majestuosa, pero necesitaba mano de obra y gratis. ¿Y recuerdan ustedes cuál era el instrumento de obtener los esclavos de manera mucho más rápida? A ver, Piero,
Piero, específicamente para ti. A ver, Piero, dime, Mm. ¿cuál era el medio de conseguir los esclavos de manera mucho más rápida? ¿Ah? A ver, ¿quién está ahí? Además de Piero, ¿quién más está ahí? Fernanda. Raquel, activa tu parlante, a ver, tu audio. Juan Cajas, muy bien, Juan Cajas. Claro, las guerras de conquista, las guerras invasivas. Y esas guerras invasivas, las guerras de conquista, permitía, y es lo que ha hecho Nabucodonosor, invadió la zona de Palestina o Canaán, y con ello pues logró obtener la mano de obra que necesitaba para construir esto que se llama Jerusalén. ¿Okay? Se dedicó a embellecer la ciudad de Babilonia, convirtiéndola en la mayor metrópoli de su época. ¿Ya? Así le describió Herodoto. Claro, lo que pasa es que la ciudad de Babilonia no duró, o sea, la ciudad de Babilonia no llegó hasta nuestras épocas, ¿ya? Por lo menos Machu Picchu tenemos actualmente, ¿no? Presencial, podemos verlo, pero Babilonia no. Tú vas a las Nuevas Babilonias, ruinas, no queda nada, 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 ¿ya? Entonces, y esta famosa Jardines Colgantes no quedó, pues no sobrevivió. Es considerada una de las maravillas del mundo antiguo, pero no sobrevivió. Entonces, solamente se tiene referencias de ella por relatos, como de este historiador llamado Herodoto, que es el padre de la historia tradicional, ¿ya? Él describió, él no presencialmente vio, y ahí describe cómo era esta ciudad, cómo era esta ciudad, ¿no? Embellecida, ¿no? Entonces, ahora, y lo utilizaron como mano de obra esclava, ¿no? Eh, Estos jardines colgantes se llegó a terminar, ¿no? En 60 años, ¿no? Entonces, y utilizando mano de obra esclava, considerada como una de las maravillas de la antigüedad, ¿ya? Muy bien, dice, Nabucodonosor muere en el año 560, ¿ya? Sus sucesores gobiernan pocos años por diversas conspiraciones y pugnas por el poder, ¿no? Lo que pasa es que, dentro de lo que es la cultura, las sociedades, cuando una ciudad, cuando un pueblo ya alcanza un desarrollo económico muy grande, ¿ya? Además de las ambiciones externas, también están las ambiciones internas, ¿no? Entonces, después de la muerte de Nabucodonosor, pues diversos personajes, ¿no? Empiezan a pugnar por el poder, hay asesinatos de reyes, cada uno de ellos. Entonces, prácticamente es un caos Babilonia, ¿ya? El último rey que va a ostentar ese poder es Baltasar, ¿ya? Baltasar, ¿no? Que también es, ¿no? Es asesinado en esta invasión del rey Ciro, el grande de los persas. O sea, su antiguo aliado que le había ayudado a invadir y derrotar a los asirios, ahora pues no es su enemigo, ¿no? Entonces los persas, dirigidos por Ciro, ¿ya? Invaden Babilonia, ¿no? Y lo curioso es que en este proceso de invasión, los persas ingresan a Babilonia y todavía encuentran a los descendientes de los israelitas capturados por Nabucodonosor II. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué es lo que hacen los persas con los hebreos? Mira, los persas es una de las culturas más militaristas, hasta más militarista que los asirios, podría decir, ¿ya? Pero entendían algo, entendían que no se puede someter y dominar a una cultura que esté basado en su religión. O sea, por ejemplo, actualmente tenemos el caso de los llamados musulmanes, ¿ya? O sea, tú no puedes someter a un musulmán amenazándole con la muerte, porque para ellos la muerte es una liberación. O sea, en vez de castigarlo, estás premiando. Y ellos entendían que así eran los hebreos. Para un hebreo que le causes daño en base a la muerte, para ellos no era un problema. Entonces, y este tipo de culturas no se puede someter, ¿no? En base a la amenaza. Entonces, ¿qué hacen los hebreos? Pero ¿qué hacen los persas? La cosa más simple. Váyanse a su casa, váyanse a sus tierras, ¿ya? Por ese motivo es que los persas liberan a los asirios, perdón, a los hebreos, ¿ya? A los israelitas también llamados, ¿ya? Los persas va a liberar y los deja retornar a sus tierras, ¿ok? Entonces,
Y eso lo van a entender los hebreos como una cuestión divina, ¿no? De que su Dios, ¿no? Yahvé los ha liberado, ¿no? ¿Ok? Entonces, es su forma de interpretar, ¿no? Pero en el fondo es por factores de que los israelitas era un pueblo muy difícil de someter, era un pueblo que no se asimilaba culturalmente, entonces era preferible tenerlos, ¿no? En sus tierras que tenerlos dentro del imperio mismo, ¿no? Cosa que luego con los romanos también va a pasar. Los romanos lograron someter a los israelitas, pero nunca los llegaron a controlar. Y ellos